me das, pero también he llegado a entender tu gracia, esa gracia infinita pero perfecta, esa gracia preciosa que tú derramas, Señor, sobre nuestras vidas. Pongo en tus manos este tiempo del mensaje y que sea tu Santo Espíritu el que nos ministre, el que nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título del mensaje es ese que está ahí: cuando digo que soy hijo de Dios, pero no obedezco la Biblia. Uno, con el tiempo del crecimiento cristiano, desde que recibimos al Señor como nuestro, pues empieza uno a caminar enamorado y disfrutando, ¿no?, esa vida eterna y de gozo y de paz que Dios nos ha dado. Y todo nos parece bonito. Los mensajes nos llenan, las canciones, el servir a Dios, el estudiar su palabra, etcétera, etcétera. Pero va uno caminando y de repente ese primer amor empieza como a bajar. Y esto es debido en parte a un proceso normal, digamos, del trato que Dios tiene con nosotros y de cómo Él nos va enseñando. Pero también debido a decepciones. Ya te decepcionó un pastor, el pastor, o un hermano, o un diácono, y empiezas a abrir los ojos. Es algo parecido al matrimonio, ¿no? Empiezas a abrir los ojos y te das cuenta que la cosa no es como tú creías que era. Y algunos se decepcionan y se van y se apartan del Señor. Otros nos quedamos y seguimos adelante porque entendemos que somos imperfectos, que somos humanos todavía, imperfectos, y entendemos que uno también es así. Ve tú a saber a cuántas personas habrás decepcionado, a cuántas personas le habrás dado un mal testimonio, por tu forma de ser, por tu forma de hablar, por ese tono de tu voz que a veces uno no controla. Y entonces se va uno dando cuenta que hay muchas inconsistencias en la vida de los hijos de Dios. Es debido a eso. Pero no nos vamos a justificar diciendo es que soy imperfecto. Ya lo sabemos, que somos imperfectos. Pero dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y todas esas pruebas y todas esas crisis y todas esas decepciones que vamos experimentando son precisamente las que nos ayudan a crecer, las que nos perfeccionan. Por eso Dios nos recomienda dar gracias por todo, hasta por el maltrato que te dieron, por el mal testimonio de aquel hermano, y uno le da gracias a Dios por la vida de esa persona y uno la bendice y empieza uno a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, hay un libro que es como la constitución de los cristianos que se llama Biblia. Y quiero compartirles algunos principios sobre este tema de cuando digo que soy hijo de Dios, pero no obedezco la Biblia.
porque este es el libro que Dios nos ha dejado para que sigamos las instrucciones. Y en primer lugar, primer principio que vemos es el que dice que no se puede leer la Biblia y no obedecer sus instrucciones. Sin embargo, la leemos, pero fallamos, porque tenemos ciertas debilidades que tal vez no nos damos cuenta de ellas o ya nos hemos dado cuenta, pero no intentamos superarlas. Cuando digo que no se puede leer la Biblia y no obedecer sus instrucciones, lo digo porque son instrucciones de Dios. No son instrucciones del pastor ni de ninguna otra persona. Y cuando hablamos y exhortamos aquí en la iglesia, lo hacemos porque la palabra de Dios nos dice que debemos exhortar, y como pastor y los pastores hablamos de exhortación también. No solamente te presento lo maravilloso, lindo y precioso que es el amor de Dios y su maravillosa gracia. También tenemos que hablar con temas en donde uno toca la llaga, ¿verdad? Y es una instrucción o una exhortación que hay que recibir también con humildad, reconociendo que lo que está diciendo esa persona, sea yo o sea otra persona, tiene razón porque se está basando en la palabra de Dios. Así que fueron los discípulos apóstoles que escribieron la Biblia, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto, creemos que son instrucciones de Dios. Y esto es clave en relación con mi cristianismo y sobre todo en mi relación con Dios y la Biblia. Nosotros no podemos o no debemos, ya me fue la idea, ayúdame, Maki. Ya, nosotros no podemos creer una parte de la Biblia y no creer otra parte de la Biblia. No se puede. Es inconsistente. Y menciono esto, hermanos, porque como padres, hacia nuestros hijos, incluso a nuestros nietos, nosotros tenemos que enseñarle cómo Dios creó al ser humano, tal y como lo dice en el libro de Génesis. Esa parte de la creación, hay cristianos, hay pastores que enseñan que es un mito o que es una manera de darnos una idea cómo es que se ha creado todo esto, pero que no es así como lo dice el libro de Génesis. Y no podemos nosotros rechazar la enseñanza de la creación de Dios, como lo dice ahí en Génesis, y creer otra parte de la Biblia. Porque esa creencia, el aceptar esa creencia que Dios hizo a Adán y a Eva y los puso en el huerto de Edén y les dio instrucciones, y ellos pecaron con respecto a un mandato muy delicado que Dios les había dado, y fallaron, y por eso el pecado entra en el mundo. Eso tenemos que creerlo, y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, porque cuando ellos lleguen, especialmente al bachillerato y a la universidad, les van a mover el tapete de la fe, enseñándoles
la teoría de la evolución, enseñándole filosofías huecas de los hombres que rechazan la existencia de Dios. Estaba viendo un documental sobre la vida cristiana en Estados Unidos, y este documental dice que el 80% de los jóvenes que estuvieron en la escuela dominical, que iban a la iglesia con sus padres, cuando llegaron a la universidad, le movieron el tapete de la fe y empezaron a dudar de la Biblia y a dudar de lo que la palabra de Dios enseña. Y no, porque entrevistaron a varios de ellos y decían, no, ese es lo de Adán y Eva, es una forma de expresar cómo vino el ser humano, pero no fue así. Entonces, es muy importante que nuestros hijos sepan eso. Por supuesto, ellos llegarán a una edad de madurez, de adulto, y luego, pues ellos van a tomar sus decisiones. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, está hablando de las Escrituras, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, y escuchen, que ninguna profecía de la Escritura falta la palabrita esa es, ¿verdad? ¿Así? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta: ¿tú crees esto? ¿De verdad crees esto? Que fueron esos hombres que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Por supuesto, hay palabras que el Espíritu Santo no necesita inspirarlos, como los saludos, la despedida, pero hay mucho que es de inspiración por el Espíritu Santo. Ahora, no creas que el Espíritu Santo te va a inspirar para que escribas otra carta, otra epístola y la añadamos a la Biblia. No, ya terminó. Toda la profecía ya terminó. Y cuando dice la palabra profética más segura, es este libro, porque es un libro profético también. Ahí en Primera de Pedro, en capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba ¿quién? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos eran guiados por el Espíritu de Cristo, porque dice que estaba en ellos. Entonces también ellos fueron inspirados, no solamente
el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto, hermanos, no es para allá, ¿verdad? Este texto tiene esa frase donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Tenemos un problemilla, y es que cuando Pablo escribió esto, el Nuevo Testamento no existía. Entonces se está refiriendo a la escritura del Antiguo Testamento. Digo que es un problemilla porque generalmente nos enseñan que este versículo para mostrarnos que también el Nuevo Testamento está incluido en toda la Escritura. No, porque no estaba escrito todavía, no existía. Apenas estaban escribiendo las epístolas, y luego más adelante, después del año 100, y todavía unos años más adelante, empezaron a hacer la recopilación mediante un método o una metodología de un perfil para saber qué libros eran inspirados y cuáles no, porque mucha gente estaba escribiendo, muchos cristianos. Se habla de un evangelio de Pedro, se habla de un apocalipsis de Pedro, se habla de un evangelio de María, y muchas epístolas. Entonces aquello estaba como provocando confusión. Se reunieron los patriarcas de aquella época, los de más edad, los más respetados y prestigiados, para analizar esto. Hicieron un canon, que es un perfil, para determinar qué libros de aquellos eran inspirados y cuáles no. Y lo que tenemos ahí en la Biblia, tanto los 27 libros del Nuevo Testamento como los 39 del Antiguo Testamento, fueron pasados por ese canon. También los judíos tuvieron que hacerlo. Así que, ¿qué hacemos? ¿Y cómo podemos entender que también el Nuevo Testamento se puede incluir en las Escrituras? Vamos a ir primero vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice: y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. El Espíritu que proviene de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios y el que enseña el Espíritu Santo. Así que este es otro texto para apoyar que la Biblia es divina, es de origen divino. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, versículo 16, con este versículo vamos a dar una respuesta al que leímos en Timoteo 3 sobre que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto está escribiendo Pedro. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Fíjate en esta frase, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Está comparando las cartas de Pablo y las está incluyendo en las otras escrituras. Con este texto apoyamos esto. Y Pedro también fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Juan el apóstol, y Mateo, y Marcos, y Lucas, y todos los que han escrito las epístolas, Judas, Filemón, etc. Así que, hermanos, es vital que nosotros creamos y aceptemos que la Biblia es la palabra de Dios. La única palabra verdadera de Dios. No es el Corán, no son los escritos de los gurús que hay por allá, del Dalai Lama, no son los escritos del Papa o de un predicador muy famoso en el ambiente evangélico. No, esto viene de Dios. Por eso digo que no se puede leer la Biblia y no obedecer sus instrucciones. Y si uno verdaderamente cree que esto viene de Dios, pues yo me voy a esforzar para obedecer lo que Dios me dice que yo haga. El segundo principio dice, no se puede leer la Biblia y no darle importancia a la iglesia. No se puede porque la Biblia habla de la iglesia. No es invento del pastor ni de predicadores. La Biblia habla de la iglesia y habla del congregarnos con los hermanos para que podamos desarrollar entre ellos las instrucciones que Dios nos ha dejado, como por ejemplo amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, no mintiendo entre nosotros, no ofendernos, ser amable los unos con los otros, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? 115 veces. Y por algo será. Muchos no ven la importancia que tiene la iglesia y piensan que están bien con Dios. La iglesia como comunidad, estamos hablando, no el edificio. La iglesia como comunidad tiene una prioridad vital, porque no darle la importancia que merece la iglesia es no darle importancia a Dios, porque Jesús murió por ella. Somos, junto con otros que han nacido de nuevo, la esposa del Cordero, la novia del Cordero. Y ese Cordero murió por nosotros y por todos los que hemos nacido de nuevo alrededor del mundo desde que se empezó a predicar el Evangelio. Si uno como cristiano pone en primer lugar a una persona o personas o un lugar o lugares antes que la iglesia, está cayendo en el pecado que Jesús mencionó cuando dijo: si amas más a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija y aún tu vida misma, no puedes ser mi discípulo. La iglesia es tan importante que el apóstol Pablo dijo que es columna y baluarte de la verdad. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 15 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, que es
la iglesia del Dios vivo. Nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y dice más, columna y baluarte de la verdad. La iglesia como columna sostiene la verdad. Somos nosotros los que sostenemos la verdad y como baluarte la defendemos. Defendemos la verdad. Por eso no nos podemos quedar callados. No vamos a entrar en discusiones y en pleitos con la gente, no. Pero yo no me puedo quedar callado si estoy escuchando a una persona hablando mal de Dios, hablando mal de Jesús, hablando mal de la Biblia. No puedo quedarme callado, o no debo quedarme callado. Pero con toda reverencia, con todo respeto, le tengo que explicar. Esto es lo que pasaba, lo que pasa en los países musulmanes. Cuando yo estaba hablando con algunos musulmanes y empezaban a atacar la Biblia y a Jesús, entonces, momento, eso que están diciendo es una enseñanza equivocada que les han dado a ustedes, porque nosotros mismos no creemos eso que ustedes están diciendo. Fíjense qué tan sutil es la enseñanza que tienen los musulmanes y otros grupos falsos, cuando dicen que si nosotros decimos que somos hijos de Dios o que Jesús es hijo de Dios, entonces estamos ofendiendo a Dios, porque Dios no puede tener hijos y Dios no puede tener relaciones sexuales con una mujer. Y se lo enseñan desde chiquitos, y eso es lo que aprenden. Porque cuando hablas con los musulmanes, de 1000 musulmanes, tal vez uno no te va a decir esto, pero todos están aleccionados en ese sentido. Así que yo entraba y le digo, un momento, nosotros no creemos eso que ustedes están diciendo. Cuando dice que es el Hijo de Dios es en un sentido espiritual. Y como el Corán enseña que María nació por obra del Espíritu Santo, ¿quién es el padre de Jesús? Pues el Padre del Supremo, el Dios. Y Jesús es el vehículo con el cual Dios se desplazó cuando estuvo aquí en la tierra hace un poco más de 2000 años. Pero era Dios también. Tenía naturaleza humana y tenía naturaleza divina, 100% cada uno. Y entonces con eso los paraba. Y luego ya empezábamos a hablar de otras cosas acerca siempre de la Biblia y el Corán. Nosotros no podemos estar faltando a la iglesia alegremente y decir, Dios me comprende. No, Dios no comprende esto. Y yo no digo que de repente uno falte porque tienes un turno en tu trabajo y te tocó en domingo, o porque se murió alguien de la familia y tenías que estar en el velorio, en el entierro, o porque estás enfermo, o porque andas de viaje, etc. Yo me refiero a aquellos cristianos que realmente no le dan importancia a la iglesia y vienen de vez en cuando. Y uno los ve allá cada 2 meses o cada 3 meses, pero no van a ninguna iglesia. O sea, a mí no me preocupa que no vengan a la iglesia si van a otra iglesia. ¿Sí?
Pero si uno es miembro de una iglesia, si es miembro de ICOI, pues es tu iglesia a la que le debes dar la prioridad. Si Dios comprendiera eso, como dicen algunos, entonces podemos practicar cualquier pecado y decir lo mismo. Dios me comprende. No. La Biblia menciona varios pecados y dice que el que practica esos pecados no puede entrar al reino de Dios. Dice, practica. Esa palabrita es muy importante porque yo antes practicaba el pecado, antes de creer en Jesús. Diversos pecados. Y no me sentía mal. Y lo volví a hacer y lo volví a hacer. O sea, practicaba yo esos pecados. Los estaba practicando. Hasta que entró Jesús en mi vida. Hice un alto. Y dejé de hacer pecados. Ciertos pecados. Pero después, con el tiempo, te das cuenta que hay otros pecados. Es decir, yo fumé marihuana durante 5 años, fumé cigarro durante 10 años, tomábamos pastillas, íbamos allá a la montaña a buscar los hongos alucinantes. A mí no me costó trabajo dejar eso. El mismo día, en el mismo instante que entró Jesús en mi vida, se transformó todo. Ahora soy pecador todavía, puedo cometer pecados, de hecho los he cometido, pero me he sentido muy mal, me he deprimido y he sufrido las consecuencias de hacer aquel pecado, pero yo ya no practico los pecados, ya no los estoy practicando. Y quería hacer esa diferencia, que es para aquellos que están practicando constantemente y dicen que son cristianos. Mientras la gente, sea esta una amistad o la familia, no vea nuestro compromiso con Dios seriamente, no vamos a poder influir en sus vidas. La hermana Carmencita, mi suegra, que ya está con el Señor, ella tenía una actitud perfecta, bonita, linda. Ella no faltaba a su iglesia. Y como las hijas se querían reunir para almorzar, le ponían una hora en la que ella no podía porque estaba en la iglesia. Y siempre decía, primero es mi iglesia. Yo voy a ir primero a la iglesia y después me voy al almuerzo, a la comida con ustedes. Pero está primero en mi iglesia. Me contaba la hermana Ruth, que vino el domingo pasado o antepasado cuando vino con Max. Ella se quería quedar en la casa porque su papá no se sentía muy bien de salud. Y es la única hija que lo está cuidando y a su mamá también. Y le preguntó al papá, ¿no van a ir a la iglesia? No, nos vamos a quedar para estarte cuidando. No, mija. Primero Dios, primero la iglesia, segundo la iglesia y tercero la iglesia. Así que váyanse a la iglesia, necesitan ir a la iglesia, que Dios me va a cuidar aquí. Y la esposa, ¿verdad? Otro testimonio genial. En estos viernes pasados está llegando una señora a la reunión allá donde los hermanos Rivas, allá en San José Villanueva. Es prima de la hermana Helen.
Y ella le ha estado invitando a que llegue a las reuniones hasta que por fin se decidió llegar y llegó. Y empezamos a evangelizarla, a aclararle puntos. Al siguiente domingo dijo que no iba a llegar porque se había resfriado, pero en el transcurso de la semana, no, en esos días antes del viernes, poquito antes del viernes, decidió que no, ella quiere ir al estudio. La estamos evangelizando, le estamos aclarando doctrinas. Y este domingo, digo, ¿necesitan un pastor nuevo o que me cambien el cerebro? Y este viernes llegó también, ahora nosotros ya pasamos por ella porque está en el camino, vive ahí en Villa del Mar, y luego la regresamos porque está también en nuestro camino. Y nos dijo, y a mí me encantó su testimonio porque ella es nueva, apenas está entendiendo lo que hizo Jesús en su vida. Y me dice, ay, mire, voy con unas ganas de ir al estudio bíblico. Y es que mi nieta, porque está viviendo con una hija, le pidió que la llevara al parque, la nieta. Y le dijo ella, no, mija, hoy no puedo, porque yo tengo una reunión muy importante y no puedo faltar. Ya después, cuando lo fuimos a dejar, estaba en el parque con la mamá, o sea, con la hija de esta hermana. Oren por ella, se llama Tita, hermana Tita. Y ya la fuimos a dejar ahí al parque. Pero me encantó esa actitud de ella. Y apenas está empezando. Por eso lo digo, hermanos, y a los que me están escuchando. No pongas en primer lugar a tu familia antes que venir a la iglesia. Es importante venir a la iglesia. Es importante, es muy importante asistir a la iglesia, al grupo. No me refiero al edificio, nosotros somos la iglesia, pero al grupo. Es de vital importancia porque la iglesia, Jesús la formó. Es la novia y la esposa. Pero no puedo yo estar faltando a las reuniones y digo que soy hijo de Dios alegremente. No. Y esto porque me lo han dicho algunas hermanas. No, Dios me entiende, Dios me comprende. No, hermana, Dios no la comprende en esto. No es así. Esa es sabiduría humana, sabiduría del mundo, no es la sabiduría divina, no es la sabiduría bíblica. Porque yo no puedo poner en primer lugar a mi familia antes que a Dios. Y cuando digo antes que a Dios, estoy incluyendo la iglesia. ¿Ok? El tercer y último principio. Dice, no se puede leer la Biblia y no tener un concepto amplio del pecado. No se puede leer la Biblia y no tener un conocimiento amplio del pecado. Muchas veces los cristianos nos conformamos con no practicar aquellos pecados fuertes y escandalosos. Tener el conocimiento sobre la amplitud que Dios le da al pecado ayuda mucho a superar aquellas debilidades con las que luchamos y no nos damos cuenta. Hay pecados, lo voy a decir de esta manera, hay pecados que no forman parte de los pecados escandalosos, pero para Dios todos son pecados escandalosos. Tanto si adulteras como si mientes. Como si no vas a la iglesia, como si no tienes tu tiempo con Dios. Es lo mismo.
tus malos pensamientos, las malas intenciones de tu corazón, tus malas actitudes como orgullo, soberbia, arrogancia, vanidad, vanagloria. Dios va más allá del pecado escandaloso, hermanos. Y te lo voy a mostrar aquí en la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice, pero ahora se jactan en sus soberbias. No dice en sus fornicaciones ni en sus adulterios y otras cosas. Dice en sus soberbias. Toda jactancia, todo orgullo, toda soberbia, toda arrogancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Toin! No solo pecas cuando haces lo malo, también pecas cuando dejas de hacer lo bueno. Y hay muchas cosas buenas que debemos hacer y no las hacemos. Y a veces nos sucede se jactan en sus soberbias. Qué bien yo, ¿no? No. Es tremenda la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Fíjate, va a mencionar las obras de la carne. Y empieza por el adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Qué dice? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y luego dice homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y termina con orgías. Pero aquí en medio, estar enemistado uno con la gente es una obra de la carne. Estar peleando con la gente, con tu esposa, con tus hijos, con el vecino, con tus compañeros de trabajo, es obra de la carne. Cuando nos enojamos o cuando tenemos celos, aquellos esposos que celan, o los novios que celan a las novias, o la novia que cela al novio, o incluso, no sé con quién hablábamos hace poco, que es una persona que tiene a su mejor amiga. Su mejor amiga se pone celosa porque ella tiene otras amigas cercanas. Eso es obra de la carne. Cuando te enojas, las iras. Le voy a platicar un chambre bien interesante. Ya se lo conté. Cuando uno se enoja, cuando uno grita, cuando uno insulta, es obra de la carne. Cuando tienes malos pensamientos, es obra de la carne. Cuando tienes pensamientos de contención, que te peleas con ciertas personas aquí en tu cabeza. Ay, le hubiera yo dicho, y le hubiera yo, y hubiera yo, y la estás ahí jugando en tu mente. Y eso te pone mal, porque es obra de la carne. Y dice, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que, fíjate, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú estás practicando constantemente cualquiera de estas obras de la carne, ten cuidado,
porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque no son nacidos de nuevo. El que nace de nuevo ya no quiere seguir pecando, porque sabe que está ofendiendo a Dios. Le has dicho, hablo a los hombres, le has dicho alguna vez a una mujer que se ha insinuado que eres casado, pero que sobre todo no quieres ofender a Dios. O una mujer cristiana a un hombre. Yo creo en Dios. O la asistencia a la iglesia, ¿verdad? Yo tengo mi iglesia. Y todos los domingos yo voy a la iglesia. Pero en esta ocasión y en las demás ocasiones no voy a poder estar con ustedes porque cumplo primero con mi Dios. Porque cree uno que la iglesia la instituyó el Señor y que debo amarla y respetarla y estar con mis hermanos. Muy bien, 1 Corintios 4:5. Así que no juzguemos nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Ahí el contexto es la crítica, el juicio que hace uno con las personas. Y fíjate lo que dice después, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios está viendo las intenciones de tu corazón. Él las sabe. Y no está mencionando adulterio, fornicación y ese tipo de cosas, porque se da por sentado que esas cosas no las vamos a practicar. Pero ¿qué tal las intenciones del corazón? ¿Qué tal lo oculto de las tinieblas? Las tinieblas, cuando nosotros pecamos, estamos en tinieblas. Hemos entrado al campo de las tinieblas. Cuando hacemos cosas en oculto que nadie me ve, Dios va a manifestar eso cuando venga. Por eso dice el Señor que no debemos juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, porque Él va a manifestar estas cosas. Porque nosotros juzgamos muchas veces la apariencia, lo que tú crees que aquel hermano o hermana está haciendo mal, y juzgamos según eso. Y a veces juzgamos a una persona porque lo viste cometer un pecado y te escandalizaste, y entonces vas y se lo cuentas a otro hermano. Ah, qué bárbaro ese hermano, sí. Y este va y se lo cuenta a su esposa, y entonces la cosa se va regando. Pero uno no sabe si aquel hermano después se sintió mal y fue a su casa y se arrodilló y le pidió perdón a Dios. ¿Y qué crees? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el Señor lo perdonó. Y ya arregló su problema con Dios, porque ya le pidió perdón y sigue adelante. Pero nosotros ya regamos el tepache o la horchata. Ya lo hemos contado. Y entonces el ser humano, los cristianos religiosos, lo van a ver mal y lo van a ver de lejos. Pero él ya arregló su problema con Dios. Por eso es que no debemos juzgar nada antes de tiempo. Y por eso es que a lo bueno le llamamos bueno, malo, y a lo malo le llamamos bueno. Porque hay confusiones en esta dimensión que estamos hablando.
Siguiente versículo, Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Aquí está hablando de la carne, de la comida, la carne que algunos hermanos maduros de esta iglesia Corintios, romanos, comían la carne que había sido sacrificada a los ídolos y después la vendían. Entonces los hermanos nuevos tropezaban porque veían que estaba comiendo de esto. Pero esta palabrita cambia el significado. No solamente es lo que comes, sino todo lo que no proviene de fe es pecado. Y cuando tenemos falta de fe, tenemos que confesarle a Dios ese pecado. Y entonces seguir estudiando y analizando, examinando sobre el tema de la fe que tengamos. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Nuestras obras van a ser juzgadas no para condenación, esto es en el tribunal de Cristo, sino para recibir premios y recompensas. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. A mi entender, es una manera metafórica de hablar. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Y es el fuego de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto es seguridad de salvación, hermanos. Porque uno, como dije, puede pecar, pues somos humanos y tenemos nuestros tropiezos, pero ya sabemos que hay que confesar a Dios nuestros pecados. Y nuestras obras van a ser aquí evaluadas por Dios. Y si dice que permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, perdió su salvación. No. Va a sufrir pérdida de recompensas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí usan el término de raspadito. Cuando en un examen sacas lo mínimo. En México decimos de panzazo. Pasaste de puro panzazo. Pues así van a pasar algunos. A lo mejor hasta yo, porque el fuego va a probar también mis obras. Pero no pierdo la salvación. Seré salvo, aunque sea de panzazo. Pero no me debo conformar con, aunque sea raspadito, aunque sea del panzazo. Analiza tus pensamientos. Analiza las intenciones de tu corazón, analiza tu fe, analiza las obras de la carne que a veces haces, analiza tus debilidades. Somos salvos, pero todavía tenemos pecado. En Juan capítulo 1, versículos 5 al 10, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, pecando, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, escucha esto, hermano, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todavía tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No te creas tan santo. Analízate. La asistencia a la iglesia es más importante de lo que tú crees. Así que no seas sabio en tu propia opinión. Si eres hijo de Dios o hija de Dios, obedece lo que instruye la Biblia. Amén. Vamos a orar. Vamos a hacer un ejercicio. Cierra tus ojos. Y por decirte algo, no sé si estás enemistado contra alguna persona o estás en pleito. Analizas tus relaciones de amistades y con quién te has peleado o te has distanciado o te has ofendido o te has enojado. Y toma la decisión en esta mañana delante de Dios que vas a hacer lo que es correcto, que no te vas a pelear con esta persona, que vas a intentar relacionarte con ella, si ella quiere, por supuesto. Si no quiere, será su problema, pero tenemos que tomar la iniciativa los cristianos. Piensa, ¿contra quién te has enojado? Y dile a Dios: Señor, perdóname por pecar de esta manera y pido que me llene de tu Espíritu Santo para arreglar mi problema con esta persona o estas personas, para poder así obedecer tus instrucciones y estar en paz con todas las personas, como dice tu palabra. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, por este tema. Ayúdanos a tener esa amplitud que tú tienes sobre el pecado, que tú vas más allá de los pecados escandalosos y que tú no divides los pecados como los dividimos nosotros. Para ti es pecado tanto la mentira como la fornicación. Así que te pido que nos ayudes, Señor, para que cada día, en la noche antes de acostarnos, nos pongamos a cuenta contigo si durante el día hemos cometido alguna mala acción. Ayúdame a reconocerlo, Señor, para tu honra y para tu gloria, para obediencia de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por este tiempo hermoso que nos has dado. Y gracias por el tema, en el nombre de Jesús. Amén y amén.